En videos anteriores presentamos un autómata finito no determinístico y el autómata finito determinístico. Vimos la forma que computaba cada uno de ellos y sus diferencias. Y quedó pendiente la pregunta de si alguno de los dos tiene más poder de cómputo que el otro, o son similares, o si hay alguna diferencia, cuál es esa diferencia. En el video que vamos a hacer a continuación vamos a tratar de ver si es que hay diferencias o es que son equivalentes. Vamos a plantear cuál es la definición de equivalencia. Y vamos a decir que dos máquinas son equivalentes si reconocen el mismo lenguaje. Es decir, que para todo string de entrada en ambas máquinas el resultado del cómputo es el mismo. Los strings que acepta uno son los strings que acepta el otro, y los que rechaza también son los que rechaza el otro. En ese caso entonces decimos que reconocen el mismo lenguaje, aceptan las mismas cadenas. Y dijimos también antes que los autómatas finitos determinísticos son un caso especial de los autómatas finitos no determinísticos. En este caso teníamos que lo que quedaba limitado era que en cada transición podíamos ir a un único estado resultante y no a varios como en el no determinista. Por lo tanto, uno podría decir que todo autómata finito determinístico tiene un equivalente autómata finito no determinístico, pero a priori no podríamos decir lo contrario, que para todo autómata finito no determinístico existe un equivalente autómata finito determinístico. Entonces ahora nos lleva a esa pregunta, el poder de computación. ¿Toda máquina determinística tiene un equivalente determinístico? ¿O existen lenguajes que solo reconoce uno de ellos? ¿Podemos demostrar que cualquier autómata finito no determinístico se puede construir con un autómata finito determinístico? Es decir, que otro autómata finito determinístico que reconozca exactamente el mismo lenguaje. Si lo podemos hacer, diríamos que en ambos modelos de computación tienen el mismo poder de computación, o sea, son equivalentes. O la otra pregunta sería, ¿podemos demostrar que al menos existe un autómata finito no determinístico que no se puede construir mediante uno determinístico? Es decir, que existe algún lenguaje que puede reconocer un autómata no determinístico que no puede hacerlo ningún que sea determinístico. Y en ese caso, el no determinístico tendría más poder de computación que el determinístico. Para hacer este análisis, primero vamos a centrarnos en las ramificaciones del autómata finito no determinístico. Tenemos un autómata finito no determinístico de n estados. N es un valor, puede ser muy grande, muy pequeño, no nos interesa, es n. Y lo que vemos es que a medida que se va computando un string, se van generando nuevas ramificaciones. Y cada una de ellas se van ejecutando y nuevamente van transicionando y a su vez se pueden ir volviendo a ramificar. Y una forma de visualizarlo que nos va a resultar útil es pensar que cada ramificación es un puntero a un estado dentro de nuestra máquina autómata finito no determinístico. Como podemos verlo en la imagen
que se acompaña. Fíjense, en este caso empecé en Q0, leí un 1, por lo tanto me ramifiqué, donde uno pasó a Q1 y otro se mantuvo en Q0. Se movió, se crearon las dos ramificaciones, cada uno está parado sobre el siguiente símbolo a procesar. En este caso, fíjense, entonces tengo hasta el momento dos punteros, que son las dos ramificaciones, que se van a ir ejecutando en paralelo por cada uno de los símbolos que voy a ir procesando. Un autómata finito, tanto determinístico como no determinístico, no tiene memoria. ¿Qué implica? Que se ejecuta según el símbolo que lee y en el estado que está. En un caso simplemente realizando una única transición, en el otro caso realizando tantas ramificaciones como transiciones se tengan que hacer. Lo que vamos a ver es que en base a esto, que no tiene memoria, esto implica que si dos ramificaciones luego de una transición coinciden en un único estado, se terminarán fusionando en una sola de nuevo. Si son más de dos, lo mismo, terminan fusionándose en solo una. ¿Por qué? Porque la historia de cómo llegaron los dos a ese mismo estado no impacta en cómo se comportarán a partir de ese momento. Y empezarán a comportarse de la misma manera. Por lo tanto, tener las dos ramificaciones no tiene sentido. Podemos desechar todas menos una. Por ejemplo, si en algún momento de mi ejecución tengo algo de la siguiente manera. Tengo una ramificación que se está ejecutando parada en el estado Q2 y otra en el estado Q3 y tengo que procesar la cadena en la cadena o el símbolo 1, voy a ver que el que está en Q3 se mantendrá en 1 y el que está en Q2 pasará a Q3. Como están las dos en el mismo, fíjense que no importa lo que lea, en este caso poner 0 o 1, las dos estarán transicionando de la misma manera. Y por lo tanto, como a mí lo que me interesa es que al menos una de las ramificaciones al finalizar la ejecución quede en estado de aceptación, que haya varias ramificaciones que se están comportando igual no me suma nada. Entonces puedo eliminarlas dejando únicamente una. La pregunta que nos hacemos ahora es si existe un máximo número de ramificaciones posibles. Y la respuesta es que sí, porque no pueden existir más variantes de todas las combinaciones posibles de estado. Es decir, que un autómata finito de n estados tiene un máximo de 2 a la n combinaciones máximas posibles de punteros a estados de forma simultánea. Y una cosa interesante es que incluso algunas de estas combinaciones de estados pueden no existir. Puede ser que para ninguna cadena que pueda procesar una determinada máquina se llegue a una combinación de ramificaciones en estados posibles. No obstante, nosotros vamos a pensarlo en el peor caso, es que para hacer el análisis que siga, es que pueden existir como máximo 2 a la n combinaciones posibles. Veamos un ejemplo. En nuestro autómata finito no determinístico, que es el que se muestra acá en 6
posibles estados de ejecución diferentes, podemos encontrarnos, por ejemplo, que tengo una sola rama ejecutándose en Q0, o que tengo una rama en Q0 y una en Q3, o alguna de todas estas. Fíjense, esta coincide con el estado inicial. Y acá puedo transicionar. Si X, en verdad no hay un X, sino que es para representar que puedo leer un 0 o un 1. Si leo un 0, me quedaré en el mismo estado general. Si leo un 1, me quedaré uno en Q0 y otro en Q1. Y al mismo tiempo que me quedo en Q1, inmediatamente transiciono a Q2. Por lo tanto, corresponderá a esta posible representación de ramificaciones. Una cuestión interesante, que esto es analizando todas las ramificaciones posibles que puede haber con esta autómata finito no determinístico, es que hay 2 a la 4 combinaciones posibles de estados. Fíjense, tengo 4 estados. Podría tener un puntero acá, o un puntero acá, o un puntero acá, o un puntero acá, o bueno, todas las combinaciones que podríamos pensar en, para representarlo en 4 bits y todas las variantes, que son 16 posibles, ¿no? Ninguno, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, o uno acá y uno acá, etcétera. Pero la realidad es que si uno analiza esta máquina, para cualquier string que pueda procesar, existen únicamente estos 6 posibles estados. Esto requeriría un análisis y una prueba extra, pero que cada uno de ustedes puede realizar. Fíjense que es simplemente ir analizando cuáles son las transiciones posibles que pueden darse. Hagamos simplemente un análisis simplificado de un caso, como para después que cada uno siga por su cuenta. Por ejemplo, fíjense, toda máquina, cuando todo proceso a esta máquina inicia en ese estado inicial. Y una cosa interesante para ver es que no importa que lea 0 o 1, siempre me mantendré en el estado Q0. ¿Qué implica eso? Que no va a haber un estado posible que tenga la ausencia de un puntero a Q0. Porque siempre haga lo que haga, siempre me quedo en Q0. Porque me voy ramificando y uno siempre queda en su Q0. Otra cosa interesante de ver, la segunda, es que una vez que llegue a Q3, siempre me mantendré en Q3. Entonces eso hace que de las 2 a la cuarta combinaciones, 16 posibles, hayan varias que se tengan que desechar. ¿Cuáles son? Todas aquellas que no tengan en Q0 como puntero. Obviamente esto es en el ejemplo y en el análisis de esta máquina en particular, pero podemos ver que en el ejemplo posible más general, teniendo n combinaciones, puedo tener 2 a la n, teniendo n estados, puedo tener 2 a la n posibles combinaciones de ramificaciones. Continuando, ya sabemos entonces que hay un límite de cantidad de ejecuciones simultáneas que puede tener nuestro autómata finito no determinístico, que sería un 2 a la n posibles casos, pero al mismo tiempo puedo tener n, que es cuando tengo un puntero en cada uno de los estados, pero hay 2 a la n combinaciones posibles en cuáles se están ejecutando. Entonces, ahora vamos a ver una forma de, dado cualquier autómata finito no determinístico, convertirlo en un equivalente autómata finito determinístico. Y de esa forma vamos a concluir que ambos
modelos de computación tienen exactamente el mismo poder de computación. ¿Por qué? Porque como tengo un autómata finito no determinístico que acepta un determinado lenguaje, voy a poder hacer un proceso mecánico para construir un equivalente autómata finito determinístico que acepte exactamente el mismo lenguaje. En primer lugar, para nuestro autómata finito determinístico tenemos que definir cuáles van a ser sus estados. Y los nuevos estados van a ser todas las combinaciones posibles de ramificaciones. El alfabeto va a ser exactamente el mismo. Si tenemos 0 y 1 en mi autómata finito no determinístico, en el determinístico voy a tener 0, 1. Si tengo los números decimales, tendré en el nuevo autómata finito determinístico los números decimales. Y así, etcétera. Ahora, la nueva función de transición va a ser, obviamente, de un estado simplemente a otro. Y lo que va a representar en este caso son las transiciones entre una combinación de ramificación a otra. Q0 va a ser la ramificación inicial de el autómata finito no determinístico. Si tengo un solo estado en el autómata finito no determinístico, va a ser ese estado. Si tengo una combinación de posibles estados iniciales, va a tener que ser la representación de esa combinación. Ahora, para definir los estados de finalización, de aceptación, va a tener que estar el subset de las posibles ramificaciones que tenga al menos un de los estados de aceptación dentro del autómata finito no determinístico. Y vamos a ver que este es una máquina nueva que construimos que es totalmente equivalente. Y además cumple con todas las características que tiene que tener un autómata finito determinístico. Con esta transformación, entonces, queda demostrado que el poder de expresión o el poder de cómputo del autómata finito no determinístico es exactamente el mismo que el de autómata finito determinístico. Que el poder de cómputo sea el mismo implica que reconocen el mismo lenguaje. Vamos a recordar eso. No implica que el tamaño de la cantidad de estados ni el tiempo de ejecución ni nada de eso. Acá en verdad es simplemente acuérdense que es el autómata finito determinístico es una transición por lectura, y en el otro son también una transición que eran paralelos. Entonces comparar tiempos acá no tiene ni siquiera sentido. Estamos simplemente comparando tiempo de el poder de expresividad o poder de cómputo. ¿Qué lenguajes pueden con cuál lenguajes pueden aceptar y cuáles van a rechazar? Pueden ser en este caso, entonces decimos que son equivalentes. Posiblemente no haya quedado muy clara la transformación con la que hay que construir. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora como para que se entienda cómo se tiene que proceder. Vamos a trabajar con el mismo autómata finito no determinístico, que este era su diagrama de transición. Y el alfabeto de entonces de nuestra nueva autómata finito determinístico, que va a ser su equivalente, tiene el mismo alfabeto, va a ser 0 y 1. Y en cuanto a los metaestados, vamos a hacerlo, sería como una máquina creada, que podemos decir como que por fuerza bruta. Ya vimos antes que en este ejemplo hay
menos combinaciones posibles de ramificaciones, pero acá simplemente porque es un proceso automatizado no lo sabemos. Están todos los que vamos a llamar metaestados posibles. Fíjense, está donde únicamente tenemos una ramificación en Q0, donde tenemos una en Q0 en Q1, en Q0 y en Q2, en Q0 y en Q3, etc. Y incluso una donde no tenemos ninguna ramificación activa en un determinado momento. Y si vemos, estos son las 2 a la 4, son 16 en total metaestados, que van a ser los estados de nuestra máquina autómata finita determinista, con el mismo poder que el de este autómata finito no determinístico. El estado inicial, tenemos que ver cuáles son los metaestados iniciales, y en este caso es Q0. Cuando empiezo estoy acá. Si hubiese acá un epsilon, cuando empiezo estaría en Q0, Q1, y como acá hay un epsilon, Q2. Pero entonces tengo que ver cómo empieza inicial, en el estado inicial de este autómata determinístico, cuál es la combinación, y en este caso es Q0. Y los estados finales son aquellos que contengan a Q3, que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son todas las combinaciones que tengan a Q3. Q3 solo, Q0 y Q3, Q0, Q2 y Q3, Q0, Q1, Q3, etc. Todas las combinaciones posibles. Ahora ya tenemos el alfabeto, todos los estados de nuestra nueva máquina, el estado inicial, tenemos los estados de aceptación, y por lo tanto lo único que nos falta es hacer nuestra función de transición. Vamos ahora entonces a definir nuestra función de transición. Ponemos acá a la vista cuál es nuestro autómata finito no determinístico, y vemos, lo vamos a hacer mediante la tabla de transición, que es en este caso más sencillo, y vemos que esta es la función de transición que nos queda. Ahora vamos a hacerlo paso a paso. Es totalmente determinístico. Fíjense, tengo los 16 metaestados y únicamente los dos símbolos que puedo leer de mi alfabeto, 0 y 1. Acá no hay un epsilon como en el no determinístico, porque simplemente en el determinístico eso no existe. Entonces fíjense lo siguiente, lo que tengo que ver es cómo va transicionando en el autómata finito no determinístico, dado una ramificación particular, en cuál es el metaestado que va a estar después. Fíjense, si estoy en Q0 y recibo un 0, me mantengo en Q0. Entonces el metaestado, que es el estado en el autómata determinístico que construimos, va a ser Q0. Ahora, si recibo un 1, uno se va a quedar en Q0, otro va a ir a otra ramificación, va a ir a Q1, inmediatamente otra va a ir a Q2 por el epsilon. Entonces, desde el conjunto de estados Q0, si viene un 1, voy a ir al conjunto de estados Q0, Q1 y Q2. Ahora, si estoy en Q0 y en Q1 en simultáneo y leo un 0, me quedo en Q0, y de Q1 me voy a Q2, y este es el nuevo estado de mi autómata finito determinístico. Si leo un 1 en estos estados, me mantengo en Q0, de Q0 voy a Q1, entonces tiene que estar, y al llegar a Q1 por el epsilon voy a Q2, y el que estaba en Q1 se va. Entonces me queda Q0, Q1 y Q2. Y así con cada uno de los estados. Teniendo en cuenta que hay estados, por ejemplo acá, si estoy únicamente en Q2 y leo un 0, de Q2 se va al estado vacío, que se termina la ejecución. Ese estado vacío en verdad es un estado en mi autómata finito determinístico que, se fijan, es que una vez que llegué a ese estado, no importa lo que lea, voy a seguir en ese estado. Por lo tanto, al no ser un estado de aceptación, una vez que llegué
ahí simplemente el resultado va a ser un rechazo. Y ya tenemos entonces nuestra función de transición, y con eso, sumando lo que definimos antes, ya tenemos un autómata finito determinístico que va a procesar, va a computar el mismo input que el autómata finito no determinístico que está acá, es decir, es equivalente, y va a devolver siempre el mismo resultado. Y con esto, con este ejemplo, entonces, que espero que quede más claro, es simplemente un ejemplo donde podemos tomar cualquier autómata finito no determinístico, convertirlo en un equivalente determinístico, y por lo tanto, como ya dijimos antes, podemos afirmar que los autómatas finitos no determinísticos y los autómatas finitos determinísticos reconocen los mismos lenguajes.